Saludos y lindo día. Bienvenidos al canal. Hoy te invito a compartir y suscribirte. No olvides hacerlo marcando la campanita. El artículo que estaremos analizando el día de hoy fue presentado en la revista La Atalaya del 1 de septiembre de 1958 y se titula Ninguna disculpa para el traidor, páginas 517 a 520 del volumen de la versión en español. No Excuses for the Traitor, del 1 de abril de 1958, páginas 196-199 en la versión en inglés. De acuerdo al artículo, el tema principal trata sobre el perdón y hacia quién debe hacerse extensivo. Vemos aquí la portada de la revista, tanto en la versión en español como la versión en inglés. El primer subtema es Ninguna disculpa para el traidor y es de las páginas 517 a la 518 del volumen. El segundo subtema, Judas se hizo malo poco a poco, y cubre las páginas 518 a 519. Y el tercer y último subtema es Desmerecedor de lástima, páginas 519 a la página 520. La lectura inicia con la noticia del nacimiento de un hijo varón al señor Simón Iscariote y su esposa en la villa de Kiriot, en inglés, en Judea. Le pusieron por nombre Judas, forma griega de Judá, que significa alabado. El artículo expone que hay cristianos que disculpan a Judas y cita parcialmente el tomo 8 de la Interpreter's Bible, páginas 754-757 sobre Juan, capítulo 18, versículo 2, y que presenta el misterio de Judas, en donde hay una esperanza de perdón hacia él. Contrasta la virtud de la misericordia con las palabras de Jesús cuando éste habló sobre el hijo de destrucción y dijo que hubiera sido mejor para él si ese hombre no hubiese nacido. Indica el párrafo que una consideración cuidadosa del caso de Judas, él mismo no presenta ningún misterio. En este párrafo se presentan datos de Judas Iscariote. Era el único discípulo que no era de Galilea. Dice el artículo que existía un antagonismo mutuo entre los de Judea, Galilea y Samaria. Aparentemente, él parecía tener mejor educación, ya que Jesús lo nombró tesorero, o sea, director de finanzas del grupo, y se cita a Mateo capítulo 26, versículo 73, y Lucas capítulo 22, versículo 59. Aquí se indica en este párrafo que los evangelios no tienen palabras de disculpa para Judas Iscariote, y este aspecto lo refleja el lugar que es colocado su nombre al mencionarse a los 12 apóstoles, colocándolo siempre al final, y que esta indignación manifiesta se destaca en toda referencia hacia su persona, y se cita aquí a Mateo capítulo 10, versículo 4, Marcos capítulo 3, versículo 19 y Lucas, capítulo 6, versículo 16. Bajo el segundo subtema, el párrafo 6 muestra que Jesús tampoco ofrece disculpa alguna a Judas, tomando como evidencia las palabras de condenación en Juan capítulo 6, versículos 64 y versículo 70, en donde Jesús dice que a algunos no creían, y en el versículo 70 que Él los había escogido y que uno de ellos era diablo. Se presenta la situación de Judas viviendo una mentira cuando por un lado profesaba el amor a la justicia mientras que por otro sentía apego a la ganancia injusta. De esta manera, sintiendo que seguir a Jesús era más difícil de lo que había pensado. Las palabras de Jesús respecto a la codicia y el amor al dinero no las consideró. Mateo capítulo 8 versículo 20, Segunda de Reyes capítulo 5 versículos 1 al 27, Hebreos capítulo 10 versículos 26 y 29. En el párrafo 8 dice el artículo,
de que los hechos se hicieron evidentes de que el proceder de Judas lo identificaba como alguien ajeno al resto de los discípulos, y nuevamente presenta el argumento de que los discípulos y Jesús no le disculpaban. Como vemos en los 4 evangelios que tratan el incidente sobre la mujer con la cajita de alabastro y la reacción que tuvo Judas y los discípulos respecto al derramar el aceite perfumado, la respuesta que dio Jesús y este incidente ocurre en Betania. Este párrafo trata sobre el aceite de nardo que la mujer María Magdalena vertió sobre la cabeza y los pies de Jesús, y la reacción que tuvo Judas quejándose del desperdicio de la sustancia y dinero equivalente. Y la escritura dice que eran alrededor de 300 denarios, y la reacción que tuvo el maestro en apoyo a la acción de María, según mostrado en Juan capítulo 12, versículos 4 al 8. Dice el párrafo 10 que aunque otros se unieron a lo dicho, la censura a las palabras de Judas provocaron resentimiento en él, y que esto permitió que la amargura, el odio y el diablo entraran en su corazón. Y esto está en Mateo capítulo 26, versículos 14 al 16, y en Marcos capítulo 14, versículos 3 al 11. Continúa el artículo diciendo que la codicia de Judas se basaba en que el costo del aceite de nardo era de 300 denarios, lo que equivalía al sueldo de un año, mientras que las 30 monedas de plata representaban el sueldo de 2 meses y medio, y esto lo encontramos en Mateo capítulo 20, versículo 2. Y en este sitio que menciona aquí, que está colocado, pues se hizo el balance de lo que representarían esos 300 denarios en la equivalencia de $51 en el año 1958, trayéndolo de acuerdo a la inflación al año 2021, y esos serían alrededor de $467.65. Se presenta la asistencia de Judas a la Pascua como un acto de hipocresía y muestra de su depravación, fingiendo compartir amor ágape junto a los demás. La confrontación que Jesús le hace al decirle que lo que fuera a hacer lo hiciera de una vez, lo saca de la escena. Y esto se encuentra en Mateo 26-25 y Juan 13 del 21 al 30. El párrafo que da inicio al último subtema compara el remordimiento que pueda tener un asesino con lo que le pasó a Judas, e identifica la malicia, orgullo e hipocresía, premeditación, método y mala condición de corazón en sus acciones. La lectura explica la aparente incongruencia en los relatos sobre la muerte de Judas, donde una lo coloca colgándose de un árbol, y esto está en Mateo capítulo 27 versículo 5, y otra que dice que cayó de cabeza reventándose, y esto se encuentra en Hechos capítulo 1 versículo 18. Este artículo finiquita el misterio de Judas presentado en Juan capítulo 18 versículo 2 en el tomo 8 de la obra de consulta e investigación The Interpreter's Bible, indicando que es algo injustificado que solamente conduce a la rebelión y descuido. El párrafo presenta que el juicio que Dios ha hecho en relación a Judas, si alguien le muestra lástima, incurre en rebelión, y que esto es una regla, y cita Jeremías capítulo 7 versículo 16. Es una regla que ya Dios había establecido de antemano en sus tratos con Israel. La sección final del artículo, el mismo indica que si se abriga una esperanza tocante a Judas, eso animaría a una persona a hacerse descuidada, porque si hay esperanza para el architraidor, la habría también para nosotros sin importar lo que hagamos. Y así
caso de Judas planteado en el artículo presenta un objetivo implícito por la Watchtower y es, número 1, desarrollar y mantener una sujeción mental en la feligresía. Número 2, considerar como desleal a todo aquel que no contempla la misma forma de pensar y actuar. Número 3, catalogar como traidor a todo aquel que muestre lástima por alguien que ya no pertenezca más a la congregación. Y número 4, manipular el perdón. Número 5, el modo de operación para llevar todo esto a cabo es vía preparación, adiestramiento y control. Subsiguiente vamos a ver cada una de estas etapas en la explicación del contenido. Aquí las referencias que se toman de la Interpreter's Bible sobre Juan 18:2 son parciales. Se hace selección del comentario en partes seguidas por medio de elipsis, dando a entender una idea que sin dicha elipsis transmitiría otro sentido. La omisión del contexto en la lectura de las publicaciones es un recurso que la organización Watchtower Bible and Tract Society lo utiliza constantemente para dar énfasis al punto de vista que desea promover. La sección tomada sobre el misterio de Judas, tomo 8 de la Interpreter's Bible, páginas 754 a 757 y citada parcialmente, dice lo siguiente. En este punto del cuarto evangelio, curiosamente, aumentan las miradas al desnudo, vista inesperada y lagunas inexplicables. No hay nada sobre el sacramento de la Cena del Señor, lo cual puede significar que este autor no era sacramentario, bajo el corolario que uno puede vivir inusualmente cerca de Cristo y tener conocimiento íntimo y experiencia junto a Él, sin dejar de recalcar la atención e importancia sobre los sacramentos que muchos le otorgan. Nada sobre el himno que cantaban de camino al Monte de los Olivos, nada sobre la larga agonía en Getsemaní, y mediante la traición a nuestro Señor se establece para nosotros aquí una historia fea. Carece de la vivencia terrible de recuentos sinópticos de sí y es mucho menos conmovedor. No hay mención del beso que tanto ha conmocionado a la humanidad, aunque esté acostumbrada a los horrores que por regla general ha estado totalmente de acuerdo con Dante, cuando pone al infeliz Judas como el más bajo de todos los hombres en las profundidades del infierno. Llega un punto donde Judas desaparece de la historia. Lo buscamos, pero ya no está ahí. No se nos da ninguna indicación de qué le sucedió, seguramente muy breve e insatisfactorio. Sobre el personaje de Judas siempre va un misterio desconcertante, aleccionador y aterrador. Como vemos, este navío echado al mar corriendo lejos y rápido y recto, pero bajando a un desastre espantoso con miedo gélido en el corazón. La vida es tan peligrosa y somos tan frágiles. Esto le sucedió a un hombre tal como nosotros, y con voz baja y un corazón tembloroso susurramos, con miedo espantoso: Señor, ¿acaso soy yo? En algunos aspectos los evangelios parecen ser injustos con Judas. Desde el inicio, cuando hacen mención de él, le añaden el que lo traicionó, colocándole el letrero alrededor de su cuello, tal como los carteles que llevaban los antiguos actores en los dramas de milagros en el mundo antiguo, o en los nombres que Bunyan da a sus personajes, quienes revelan la parte que les ha tocado interpretar. Todo como si a Judas se le hubiese asignado una parte que está ahí para actuar, como si a Judas se le hubiera asignado la parte del villano en el poderoso drama del Calvario. Pero esto sería perder la tragedia y rehusar ver los hechos. Uno tiene que entender que Judas era uno de los amigos cercanos de Cristo, que Cristo creyó en él, vio posibilidades en él como uno idóneo para la causa, más que otros que se sugerían a sí mismos a su mente, la de Cristo, y que ese hombre, Judas de Queriot, más aún, era un hombre de esperanza galante, de atrevimiento y aventura, listo para sacrificar todo por un gran sueño. De hecho, él hizo eso, tanto como el resto de ellos. Se levantó, dejó todo y siguió. En adición, era un hombre de partes, un hombre con capacidades en negocios. Fue, por ende,
nombrado tesorero y agente de la pequeña compañía. Se le dio el apuro de hacer gestiones e ir tras los asuntos y de proveer para las necesidades de ellos. Convivió con Cristo alrededor de 3 años más o menos y en el círculo de los discípulos, y tanto así lo hizo que cuando Cristo dijo que uno de ellos lo traicionaría, aparentemente nadie sospechó que fuera Judas, y aun cuando se levantó para llevar a cabo su terrible encargo, ninguno se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Cada uno de ellos, según leemos, entrando en pánico, sospecharon de sí mismos. Pero ninguno le atribuyó a la salida de Judas su causa real y siniestra, ni ante la abierta denunciación de Cristo de él, a alguno o a todos ellos. Esto aparentemente lo golpeó fuera de toda duda. Él no era hombre para esto. Cierto es que este evangelista desliza de modo casual que Judas hurtaba pequeñas cantidades del fondo común que se había puesto a su cuidado. Él pudo hacer eso y mirar a Cristo a los ojos. Un hecho suficientemente siniestro. Sin embargo, la conciencia nos dice cuánto le fallamos a Cristo en nuestro obrar y cuán poco interesados estamos en ello. Podemos de hecho olvidarlo por completo. La página 756 presenta diferentes puntos de vista respecto a las razones que abocaron a Judas a traicionar a Jesús. Se citan los estudios de A.B. David sobre el rey Saúl, a De Quincey sobre la impaciencia de Judas respecto a las tácticas dilatorias de Jesús y el factor tiempo. Uno recordará que cuando María Magdalena, pobre alma golpeada por la pena y destruida, habiendo perdido toda fe y esperanza, una voz le dice María, y es Cristo hablándole a través de su falta de fe y desesperanza, encontrándola de nuevo. Recordemos el mensaje especial que el ángel de la tumba le envió a Pedro, pobre e infeliz Pedro, caído, avergonzado y en desgracia. Ve y dilo a sus discípulos y a Pedro. Y aquí se cita a Marcos, capítulo 16, versículo 7. Como si dijera, debe recordar Pedro, más que ninguno de ellos necesita ser reafirmado que Jesús no le ha vuelto la espalda ni se ha descorazonado sobre él. Recordando hechos como estos, no sería que el maestro, habiendo alcanzado el otro mundo, buscaría esta alma perdida, este Judas, y encontrándolo de nuevo con ese corazón leal, quien habiendo amado lo suyo, los ama hasta el final. El amor de Cristo es maravilloso y mi experiencia de ello me hace albergar esperanza para Judas y para mí. Como podemos notar la referencia sobre el misterio de Judas, la fuente citada se está refiriendo a los motivos, el porqué, qué fue lo que sucedió que hizo que Judas cambiara, la profundidad y el alcance de sus acciones. El autor reflexiona a base de las actuaciones misericordiosas de Cristo en diversos escenarios y su proceder. Hace una inferencia basándose en esta información y descansa en el amor de Cristo y conjetura sobre la posibilidad de una esperanza para Judas y para el autor mismo. En esta tabla vemos los sinópticos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Específicamente, Mateo 26, observamos la orden que da Jesús de que se queden con él y que velaran. Pero cuando viene, los encuentra durmiendo. Nuevamente viene y los encuentra durmiendo. En Marcos 14, estamos en la escena de la última cena. Y entonces, donde Jesús dice que va a ser traicionado y comienzan cada uno de ellos a interrogarse a sí mismo, ¿seré yo? Y como dice aquí, el otro, ¿seré yo? Y entonces aquí cuando vemos en Marcos 20 que le preguntan ¿quién es? Pues él contesta, Jesús contesta que es el que moja con él el plato.
Vemos ahora en Marcos 37 la escena donde están durmiendo los discípulos y viene Jesús hacia Pedro y le dice: Simón, duerme, ¿no has podido velar una hora? Y esto concuerda con Mateo 26:40, donde le hace la misma pregunta. Vamos entonces a Marcos 14:40, donde vemos a Jesús que va donde ellos y nuevamente los encuentra durmiendo. Y tenían tanto sueño que no sabían ni qué decir. Vamos a Lucas 22. Dice en Lucas 22:3, luego de que Judas fuera donde los sacerdotes para acordar la entrega de Jesús, dice que y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Tenemos en ese escenario específico que Satanás entra en Judas. Luego en Lucas 22:4 diga que habló con los sacerdotes y cómo se lo entregaría. En Lucas 22:23, aquí estaban ellos discutiendo quién era el que le iba a entregar, porque es la escena de la última cena. Y en Lucas 22:45, cuando está Jesús ya en Getsemaní orando, cuando regresa pues los halla durmiendo y dice Lucas que fue a causa de la tristeza. Y entonces Lucas 22:46 les pregunta: pero ¿por qué dormí? Viendo la situación que se iba a presentar, había urgencia en él, les había dicho anteriormente que se quedaran despiertos, que velaran, y ellos sin embargo pues estaban durmiendo. Vamos a Juan 13, donde vemos que los discípulos están todavía en la escena del aposento alto. Cuando Jesús dijo que lo iba a traicionar uno de ellos, pues ellos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Entonces el discípulo amado, el que estaba recostado cerca del pecho de Jesús, le pregunta: Señor, ¿quién es? Y a esto le dice Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan se lo dio a Judas Iscariote. Así que vemos en Juan 13:27 que aquí dice que después del bocado Satanás entró en él. Y entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero que ninguno, como muestra Juan 13:28, ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué Jesús había dicho esto. Quiere decir que habiéndole dicho a Juan: a quien yo diere el pan mojado, aquel es, se lo entrega a Judas, y a pesar de esto ninguno viendo eso cayó en cuenta, según es este registro, y dice este registro que nadie entendió por qué le había dicho eso. Vamos entonces a la próxima parte de la tabla, que es continuación de estos eventos. Muestra Mateo 26:45 que vino de nuevo Jesús a los discípulos por tercera ocasión y les dijo: dormid ya y descansad. Mateo 26:47 vemos que Pedro corta la oreja. En Mateo 26:56 todos los discípulos dejándolo huyeron. Mateo 26:70 ya es la escena donde Pedro está en el patio del sumo sacerdote, donde está negando a quien le pregunta si es discípulo de Jesús. Marcos 14 muestra a Jesús viniendo por tercera ocasión y es aquí donde le dice: dormid ya y descansad. En Marcos 14:47 vemos que uno de los que estaba allí, según el registro, uno de los que estaba allí sacando la espada hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. Marcos 14:50 todos los discípulos dejándole huyeron. Marcos 14:51 pero había un joven que estaba siguiéndole, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, y cogiendo, dice la Marcos 14:52, mas él dejando la sábana huyó desnudo. Lucas 22:49 viendo que se habían acercado la turba, pues le preguntan a Jesús y le dijeron: Señor, heriremos a espada. Quiere decir que aquí tenemos más de una persona con espada. Y en el sinóptico sabemos que en la cena Pedro había hecho la observación de que habían 2 espadas. O sea que ya por lo menos aquí vemos que hay 2 o más espadas envueltas. En el 22:50 uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Ya tenemos aquí en Lucas 22:57 a Pedro en el patio del sumo sacerdote, donde Pedro está negando a la mujer que le preguntó, diciéndole que lo había visto con él, con Jesús. Y en Lucas 22:58, otra persona que le dice a Pedro que también era uno de ellos, y entonces le dice que no lo es. Vamos al Evangelio según Juan 18. Capítulo 18 tenemos
Juan 18:10, que Simón Pedro tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Entonces la portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Y ahí vemos que Pedro nuevamente niega, diciéndole que no lo soy. Juan 18:25, estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Y él negó y dijo: no lo soy. Y en Juan 18:27 vemos la tercera vez que Pedro niega, y enseguida cantó el gallo. Vamos a la próxima tabla. Mateo 26:72, vemos que nuevamente Pedro niega, pero esta vez con juramento, diciendo: no conozco al hombre. Y en Mateo 26:74 vemos como él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Les recomiendo que vean este video en este mismo canal, Nidoy Keren y Shamata, porque es muy esclarecedor, porque viendo desde la perspectiva de la ley en que se encontraba el pueblo de Israel, desde la perspectiva de la justicia, cómo se aplicaba en el antiguo Israel, vemos que Pedro, cuando hace juramento, maldice y jura, estaba entrañando para él la aplicación de esta ley, Nidoy Keren y Shamata. Vamos con Marcos 68, donde dice: más él negó diciendo: no lo conozco ni sé lo que dice, y salió a la entrada y cantó el gallo. Y en Lucas 22 también Pedro dijo: hombre, no sé lo que dice, y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. ¿Qué sucede con esto? Como hemos podido ver a través de esta presentación, tanto Pedro, los restantes 10 más Judas, mire, todos traicionaron a Jesús, unos primero y otros más tarde. Retomando los 3 puntos identificados como modo de operación de la Watchtower Bible and Tract Society, los identificamos en los párrafos 3 al 5, y vamos a ver el modo de preparación. Del párrafo 6 al 13, el proceso de adiestramiento, y del párrafo 14 al 18, el proceso de control. El párrafo 3 presenta que para obtener misericordia primero debemos tenerla con otros. El argumento de la Watchtower en esta sección expone que de la manera que Jesús llamó a Judas, Juan 17:12, Mateo 26:24, da a entender que Jesús no la otorga, o sea, la misericordia. Y como Él es la persona que mejor comprende a la humanidad, ya el asunto se decidió de antemano. De entrada, aquí hay una manipulación del pensamiento del adepto, ya que arguye que si la persona cree que la Biblia es inspirada, aceptará el punto de vista de la organización. Remacha con que una consideración cuidadosa del testimonio de ella revelará que el caso de Judas no representa misterio alguno. Mientras tanto, el párrafo 4 muestra los datos sobre la escasa información sobre Judas. No era Galileo, era de Judea, al igual que Jesús tenía alguna preparación sobre manejo de fondos, y por esto el artículo hace inferencia de que se estima a sí mismo como alguien mejor que los demás discípulos. Pero al argumentar sobre la postura del maestro respecto a Judas, no se considera cabalidad las propias palabras de Jesús en Juan capítulo 6, versículos 64 y 70. Porque tal como vemos que relato según Juan capítulo 6 versículo 71, nos damos cuenta de que el recuento de Juan es en retrospectiva, ya que en la cena del Señor todos se preguntaron si ellos mismos eran quienes le traicionarían. Mateo 26:22, Marcos 14:19. Aún saliendo Judas de la escena y Jesús identificándolo en Mateo 26:23 y Marcos 14:20, no les reconocieron. El párrafo 5 muestra que la información brindada no justifica que Judas se haya convertido en traidor. Los evangelios de Mateo y Marcos colocan a Judas en último lugar y le agregan el epíteto de traidor, el que más tarde lo traicionó, etc., haciendo énfasis en este identificador. La Watchtower toma esta información como un reafirmante en su postura de condena hacia Judas y lo usa de modelo para el manejo de aquellos que no se ajusten a las directrices de la organización o a sus expectativas. Y como vemos aquí se encuentra este modelo de operación en modo de preparación del adepto. El
Párrafo 6 muestra la incredulidad y rebelión son factores que afectan. En esta sección vemos un ejemplo de descalificación. La oración, no que Jesús haya escogido deliberadamente un traidor, eso es completamente inconcebible, sino más bien cuando el corazón de Judas se hizo malo, Jesús lo notó. Aquí se descalifica la escritura, la cual claramente dice que Jesús sabía de antemano quiénes eran los que no creían y quién le habría de entregar. Párrafo 7 presenta y explica el conflicto entre el amor y la justicia y el amor a la ganancia injusta, y que seguir a Jesús entraña sacrificio personal. Alecciona diciendo que el egoísmo de Judas provocó una lepra espiritual, el pecado voluntarioso. Subyacente al uso de esta expresión hay una descalificación de la propia voluntad de acción de la persona y su capacidad de tomar decisiones sin el visto bueno y autorización del orden jerárquico de la Watchtower. En el párrafo 8, la óptica de Judas sobre los asuntos materiales fue distorsionándose hasta afectar su propósito junto a Jesús y los otros discípulos. Aquí relata cuando Jesús estaba en casa de Simón el leproso, quien era fariseo, como vimos en la lámina. Este es un segmento donde subliminalmente se pretende inculcar y hacer sentir culpable a la persona que desee progresar y hacerse de bienes materiales. Esto le pone una carga de temor a la conciencia de la persona. Y como vemos, ya estamos aquí en el modo de adiestramiento. De los párrafos 9 al 13, en estos párrafos se presentan las palabras de Judas sobre el aceite perfumado y la respuesta que Jesús ofrece. Esta reprimenda de Jesús inflama los ánimos de Judas y es entonces que decide ir a los sacerdotes del templo planificando entregar a Jesús. Lo despide del aposento alto y entonces establece la cena del Señor con los restantes discípulos. El mensaje que se desea transmitir es sobre hacer algún tipo de objeción razonable. Se trata de objetar, bien sea razonablemente como indicio de que la amargura, odio y el diablo mismo han entrado en el corazón de la persona. Entre líneas se menciona la hipocresía de Judas en fingir un espíritu de compañerismo tal como lo hacen los demás. Más tarde Judas llega con una turba y desenvuelven los eventos hasta la muerte de Jesús. Los párrafos 14 al 18, en este párrafo hace excusa de la traición de Pedro cuando negó 3 veces a Jesús, catalogando el acto como una debilidad carnal. Aunque Judas se arrepintió de lo que hizo, no hay vuelta atrás en su condenación a diferencia de Pedro. Cuando leemos el registro de eventos en las Escrituras, podemos darnos cuenta de que a ambos, tanto a Judas como a Pedro, Jesús les había dado advertencia específica de antemano sobre lo que les sucedería. Mateo 6:21, 34 a 35 y Juan capítulo 13, versículo 21. Llegamos al asunto del perdón y hacia quién debe hacerse extensivo el mismo. En la organización de la Watchtower Bible and Tract Society, ella es quien estipula a quién, cómo, cuándo y dónde se otorgará ese perdón. Para ello utilizan el manual Pastoreo en el Rebaño, que es donde aparecen registradas las instrucciones que van a seguir los ancianos de la congregación para que la persona sea restablecida en buena situación, en good standing. Y así se demuestra que ha sido perdonada. Y esto es el mecanismo que se utiliza sobre el control. Ahora, ¿es esto enseñanza de Cristo? Se presta atención y se habla mayormente de la traición de Judas, pero si examinamos imparcialmente en el caso de Jesús y Judas, hay que traer los demás casos de traición en que todos sus discípulos incurrieron en algún momento. Como hemos visto en esta presentación, a Jesús todos lo traicionaron previo al evento que finalizó su vida terrestre. El perdón que les otorgó a ellos y a la humanidad entera no la condicionó a que estuviera en una organización para recibirla.